establecer los enlaces. En cambio, cuando baja la presión, se empiezan a liberar los enlaces. Entonces, esa es la forma en la que se transporta el oxígeno en la hemoglobina. La mayor parte del oxígeno se va a transportar por la hemoglobina. Hay una pequeña parte, un 7% más o menos de oxígeno que viaja libre, pero es insignificante. Realmente, para que el oxígeno tenga éxito en sus funciones, tiene que unirse a la hemoglobina, porque así puede ser transportado en gran cantidad. ¿Vos que deseas? ¿Salud? ¿No? Sí. Bien, ¿está claro? ¿Sí? Entonces hay una afinidad entre el oxígeno y el hidrógeno. Ahora, hay otro gas que también tiene que ser transportado, ¿no? ¿Cuál es ese? Dióxido de carbono. ¿Dónde se produce el dióxido de carbono? ¿Dónde se producirá el dióxido de carbono? ¿Dónde crees? ¿Dónde? En la célula, ¿no? Recuerda, el oxígeno llega a la célula, le da la mitocondria, participa de la fosforilación oxidativa, ahí, junto con los nutrientes, la glucosa, ¿no? Derivados ya de la glucosa, va a producir ATP, agua y dióxido de carbono. El ATP sirve para las reacciones metabólicas de la célula, el agua sirve para las células, el agua endógena que se produce en el organismo, y el dióxido de carbono no nos sirve, es una sustancia de desecho. Entonces, este dióxido de carbono va a tener que ser eliminado. Entonces, vean, ¿cómo es el transporte del dióxido de carbono? Dentro de la célula, luego que se producen las reacciones metabólicas y se forma el dióxido de carbono, tenemos una presión parcial del dióxido de carbono, de 46 milímetros de mercurio. ¿Sí? 46 milímetros. En el intersticio, aquí la presión parcial es de 45 milímetros de mercurio. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el dióxido de carbono por difusión? De la célula al intersticio. ¿No es verdad? ¿Está claro? Entonces, aquí tenemos 45 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono. Ahora bien, desde el pulmón, desde el alveolo, la sangre es rica en oxígeno, pero pobre en dióxido de carbono, porque aquí ha dejado su dióxido de carbono al pasar por el alveolo. Entonces, aquí se va a cargar el dióxido de carbono. ¿Cuánto de presión parcial de dióxido de carbono tiene la sangre arterial? Esta sangre arterial tiene una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Si aquí tengo 40 milímetros de mercurio, ¿de dónde a dónde va a ir el dióxido de carbono? De aquí. ¿Es verdad? Van a pasar el dióxido de carbono desde el intersticio hacia la sangre. ¿Y con cuánto de dióxido de carbono se va a ir la sangre hasta el alveolo? Con 45 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque se ha cargado el dióxido de carbono. 5 milímetros de mercurio más tiene de presión parcial. 20 volúmenes más. Entonces, vean qué va a ocurrir. Vamos
vamos a ir hasta aquí. No sé si estoy haciendo bien el dibujo. Sí. ¿Sí? Entonces va a ir los 45 milímetros y vamos a llegar aquí. Dióxido de carbono, presión parcial del dióxido de carbono, 45 milímetros de mercurio, de presión parcial. Está en la sangre. ¿Sí? Y en el alveolo tiene 40 milímetros de presión parcial. ¿De dónde a dónde va a ir el dióxido de carbono? De la sangre al alveolo, ¿no? Y del alveolo al aire atmosférico, ya con la expiración vamos a botar ese dióxido de carbono. Entonces, repasamos. El dióxido de carbono se forma en la célula. Dentro de la célula hay una presión parcial de dióxido de carbono alta, porque hay mucho dióxido de carbono, ¿no? Ese dióxido de carbono tiene una presión parcial de 46 milímetros de mercurio. Pero en el intersticio hay 45. Aquí hay una gradiente de 1 milímetro de mercurio que facilita la salida por difusión. Una vez que aquí está en 45 milímetros de mercurio, hacia la sangre va a pasar el dióxido de carbono gracias a que la sangre arterial es pobre en dióxido de carbono. Solamente tiene 40 milímetros de mercurio. Una vez que pasa, se carga del dióxido de carbono y se va con mucho dióxido de carbono. Fíjense cómo se está yendo la sangre venosa ya aquí, ya está la sangre venosa. ¿No? ¿Con cuánto de dióxido de carbono? Con 45. ¿Y con cuánto de oxígeno? Con 40. Poco oxígeno y mucho dióxido de carbono. Por eso la sangre venosa tiene abundante dióxido de carbono y poco oxígeno. Entonces, este dióxido de carbono hay que eliminarlo. Llega al alveolo y como el alveolo tiene una presión menor, 40 milímetros de mercurio, va a pasar esos 5 y van a ser eliminados. Y entonces la sangre arterial ya va a tener solamente, ¿cuánto? 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. Si vemos entonces la sangre arterial rica en oxígeno, 95 milímetros de mercurio de oxígeno y 40 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? Entonces es así como ocurre. Ahora, ¿cómo se transporta el dióxido de carbono? En el caso del oxígeno, la cosa es más sencilla, ¿no? Vean, aquí tengo mejor arejo rojo, otra célula. El eritrocito, ¿no? Y aquí está la hemoglobina. Para el oxígeno, el oxígeno entra, desplaza al hidrógeno, vamos a poner hidrógeno con medio de hidrógeno, desplaza incluso a un dióxido de carbono que pudo haber llegado, ¿sí? En la hemoglobina, pero en especial al hidrógeno. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Verdad? La hemoglobina va a establecer un enlace con el oxígeno, ¿no? Y va a viajar. Porque aquí es una presión alta, la presión aquí es de 104 milímetros de mercurio. Va a viajar hasta las células, hasta los tejidos, y ahí va a descargar. Se va a liberar porque la presión es baja. Se van a romper los enlaces. Pero con el dióxido de carbono la cosa es diferente. ¿Por qué? Porque no hay un transporte tan específico para el dióxido de carbono, por una parte. ¿Sí? Entonces, cuando el dióxido de carbono sale
de la célula, de aquí, perdón, de la célula hacia la circulación, lo hace en forma de gas, de dióxido de carbono. Pero, fíjense, aquí ocurre lo siguiente, aquí está el dióxido de carbono, se une al agua, una molécula de agua. Aquí interviene una enzima, primero, no aquí en la sangre, sino el dióxido de carbono ingresa al glóbulo rojo, ¿ya? Ingresa al glóbulo rojo. Aquí en el glóbulo rojo se une al agua del glóbulo rojo, ¿sí? Se va a combinar con el agua del glóbulo rojo. Pero tiene que haber una enzima. Esta enzima es la anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica, ¿qué es lo que hace? Hace que estas dos sustancias se vuelvan una sola, que se convierta en bicarbonato. ¿Sí? Se convierte en bicarbonato. Entonces, vamos a tener bicarbonato, ¿no? Hidrógeno, bicarbonato. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Este bicarbonato se va a unir a el hidrógeno, ¿sí? Y va a formar ácido carbónico. ¿Sí? Este hidrógeno que ha sido liberado, ¿sí? Y luego el hidrógeno se va a quedar ahí, pero una vez que se forma el bicarbonato, el bicarbonato sale, ¿sí? Eso es lo que ocurre aquí, en la célula, aquí abajo estamos, ¿no? Aquí se va a formar, no, estoy mal. Esto es en la célula, ¿no? Volvamos aquí, ¿sí? En el tejido, este otro está en el... ¿Qué va a ocurrir en el tejido? El dióxido de carbono ingresa, se une al agua y forma ácido carbónico, ¿ya? Forma ácido carbónico. Ácido carbónico. Gracias a la acción de la anhidrasa carbónica. Este ácido carbónico es un ácido débil, cede un hidrógeno, va a perder un hidrógeno. Este hidrógeno se va a unir a la hemoglobina y va a viajar desde aquí hasta el alveolo unido a la hemoglobina. Este ácido carbónico se va a convertir en bicarbonato, ¿ya? El bicarbonato sale del glóbulo rojo, aquí, en esta parte, sale del glóbulo rojo como bicarbonato. Entonces, por aquí va a viajar como bicarbonato. Y como bicarbonato va a llegar al alveolo. Fíjense, aquí en el alveolo, el bicarbonato, esto es lo que ocurre más bien en el alveolo, ¿sí? En el alveolo, antes, cuando llega al alveolo, el bicarbonato nuevamente ingresa al eritrocito. Se une, entonces, este bicarbonato que ingresa al eritrocito se va a unir con el hidrógeno que acaba de desplazar el oxígeno ahí. Y entonces, este bicarbonato va a captar a este hidrógeno y otra vez se va a convertir en ácido carbónico. Y aquí hay otra enzima, la anhidrasa carbónica inversa, que hace que este ácido carbónico se convierta en agua más dióxido de carbono. El agua se queda en el eritrocito y el dióxido de carbono pasa